Es difícil definir con exactitud los orígenes de la música, ya que la música originalmente es la creación de sonidos. Además se dice que la música existe desde el comienzo de la existencia del hombre en la Tierra. Los primeros registros del origen de la música datan de los años 50.000 a.C. hasta los años 5000 a.C. El hombre encontraba la música en su cuerpo, su voz y la naturaleza, utilizando piedras y troncos de árboles como los primeros instrumentos musicales en la tierra. Estos se clasificaban de la siguiente manera. Los autófonos eran los primeros instrumentos de percusión que producían sonidos por medio del material con el que eran construidos. Un ejemplo de estos era cuando se golpeaban dos rocas entre sí o cuando una roca era golpeada por un hueso. Estos, a diferencia de los autófonos, eran construidos utilizando una membrana tirante templada sobre el agujero de una nuez de coco, dando como resultado el primer tambor de la historia de la música. Se podría decir que el primer cordófono fue la cuerda de un arco de cacería que con el tiempo iría evolucionando, construyendo innumerables cantidades de cordófonos hasta nuestros días. Los aerófonos eran originados por una columna de aire. El primer aerófono, y el cual se mantiene hasta nuestros días, es la flauta, que originalmente era construida con un hueso con múltiples agujeros. La música del Renacimiento tiene su lugar de origen en Europa. La característica principal de esta música es la polifonía, la cual consiste en la combinación de varias voces, ejecutando una armonización. Existen dos clases de polifonía: polifonía contrapuntística y polifonía homofónica. La polifonía contrapuntística consiste en melodías independientes, como si las melodías estuvieran discutiendo. La polifonía homofónica consiste en melodías que coinciden entre ellas, creando una armonización. En el siglo XVI llegaría la música instrumental y con esta llegarían nuevos instrumentos, instrumentos de cuerda como la viola de gamba, el violín y el laúd, instrumentos de teclado como el clavicordio y el órgano, finalmente instrumentos de viento como la corneta y el bajón. La época barroca es la época dorada de la música, llegando con esta nuevas formas musicales y mayores avances técnicos compositivos como el bajo cifrado, el bajo continuo, la ópera, el oratorio y la sinfonía. La música barroca se divide en tres periodos: barroco temprano, barroco medio y barroco final. En el barroco temprano se busca en la música el máximo esplendor artístico, y se marca una diferencia entre la música vocal y la música instrumental. El barroco medio fue la época de la cantata y la ópera. Un gran exponente del barroco medio es Arcangelo Corelli. Es aquí, en el barroco final, donde la música instrumental domina la música vocal, además de que pervive un poco más en el tiempo, extendiéndose hasta los años 50 y 60 del siglo XVIII. Los máximos exponentes de este periodo barroco fueron Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi. La música del clasicismo es la transición de la música barroca, que va desde mediados del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX. En esta época la música se comercializa más y se implementan nuevos métodos para la interpretación de instrumentos, y se populariza el piano como instrumento habitual. Esta música se caracteriza por un ritmo bastante marcado y fácil de localizar, además de una armonía limpia y una melodía clara y fácil de recordar. Los máximos exponentes de la música son Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Joseph Haydn.
El romanticismo es la época de los sentimientos de los artistas. La música de esta época es más expresiva y con mucha más libertad a la hora de ser compuesta, llegando a nuevas formas musicales como el poema sinfónico. Las orquestas son mucho más grandes y vienen con obras musicales de mayor duración. También, en esta época llegan nuevos instrumentos como el pícolo, el corno inglés y nuevos géneros como el lied, cuya traducción del alemán significa canción. Para esta época existían músicos virtuosos como el pianista Franz Liszt o el violinista Niccolò Paganini. Beethoven vendría siendo también un gran personaje para esta época. El impresionismo musical es un movimiento francés que surgió a finales del siglo XIX. La música impresionista surgió de la idea de expresar ideas de una manera insinuada. Sus máximos exponentes de la música impresionista son Claude Debussy y Maurice Ravel. En este movimiento surgen nuevas formas musicales como el bolero y el ballet. La música moderna fue una música demasiado diversa. En la década de los años 20 la música rompe con los estándares de las anteriores épocas, lo que generó gran diversidad de géneros y movimientos. A inicios del siglo XX surgió el primer blues, conocido como el blues primario. De ahí surgía el ragtime, que fue la primera forma del jazz, y la cual fue popularizándose hasta que fue en 1917 que la agrupación Original Dixieland Jazz grabó el primer disco de jazz de la historia. En esta época del jazz surgirían nuevos instrumentos como el saxofón, la guitarra eléctrica y el contrabajo. La música contemporánea ha sufrido bastantes cambios a lo largo de los últimos años, dando vida a una gran cantidad de géneros y subgéneros, los cuales escuchamos hoy por hoy, géneros como el jazz, el rock and roll, el heavy metal, la cumbia, la salsa, la música country, entre muchos géneros musicales más, al igual que la incorporación de nuevos instrumentos como el teclado electrónico, la batería electrónica, el bajo eléctrico, el cajón electrónico, el handpan, entre muchos otros más.